Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, hoy quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis, el capítulo número 11, los versos del 1 al 9. Realmente es un privilegio grande poder estar aquí esta noche para compartir la palabra del Señor. Y vamos a orar entonces antes de dar lectura a la palabra. Padre Santo, gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a la unidad. Y Padre, que tú tomes nuestra mente y corazón, Señor, para aprender de ti. Y aún aquellos que nos escuchan, Señor, que también puedan sentir la presencia de tu Espíritu Santo en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como les decía entonces, en Génesis el capítulo 11, vamos a leer los versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y brea, y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. El mensaje de hoy tiene por título La unidad del Espíritu. Pero curiosamente estamos leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo número 11, donde podemos ver que los hombres de esa región, después de que llegaron a esa llanura, se unieron con un propósito. Dice que la unión era tan firme que el propio Dios del cielo se dio cuenta de que lo que ellos estaban planeando hacer lo iban a conseguir. A través de esa unidad, nada de lo que ellos se propusieran les iba a quedar imposible. El versículo 6 dice: y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Así que hay un valor importante allí en la unidad. Cuando estamos unidos, lo que nos propongamos lo podemos lograr. Y Dios valora y aprecia el hecho de que estemos unidos. Sin embargo, esta unidad que ellos tenía un propósito egoísta. ¿Cuál era la intención de ellos? Simplemente adquirir fama. El mandato que Dios le había dado a Adán y Eva incluso era que fructificasen, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Y ellos habían dicho: no, nos vamos a quedar en este sitio y vamos a hacernos famosos y vamos a construir una ciudad, y después de que tengamos esta torre grande, nadie nos dispersa, de aquí no nos mueve nadie, aquí nos quedamos firmes. Entonces Dios mismo desciende del cielo y los confunde. ¿Y cómo los confunde? Cambiándoles el idioma. Es decir, ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguajes. Y como no se entendieron, abandonaron el propósito. Así que eso nos lleva al primer punto
del desarrollo de esta enseñanza, y es que una unión con fines egoístas es frágil. Habíamos dicho que lo que nos propusiéramos, si estamos unidos, lo vamos a lograr y que nada va a ser imposible. Pero si nuestra motivación no es adecuada, se va a romper esa unidad y no vamos a poder cumplir el propósito por el cual nos habíamos congregado, con el cual nos habíamos unido. Y esa unión va a fracasar. Bien sea porque Dios mismo descienda del cielo y haga que estos planes se arruinen. Miren el versículo 8, dice que de esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo. ¿Quién los dispersó? El Señor, fue Dios mismo. Así que si no tenemos una motivación adecuada y queremos hacer todo con nuestros propios esfuerzos, lo más seguro es que venga el fracaso. Si la motivación es egoísta, puede ser que Dios mismo desde el cielo trastorne nuestros planes. O peor aún, nuestra propia naturaleza pecaminosa, siendo egoísta como somos nosotros, van a llevar al traste el propósito por el cual nos habíamos unido. Esto es muy común en las alianzas políticas. Ustedes ven que de un momento a otro aparentemente se unen y cuando cumplen el propósito de que la persona llegue al poder, inmediatamente después comienzan las divisiones. Es decir, cuando no hay unidad de espíritu, cuando las motivaciones no son adecuadas, difícilmente vamos a lograr el propósito. Pero en contraposición, y ahí desarrollamos el segundo punto, es que una unión con propósito santo es poderosa. Cuando nosotros nos unimos con un propósito santo, con algo que le agrada a Dios, vamos a ver el poder de Dios en acción. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 2, los versículos del 1 al 3 y luego saltamos del 39 al 41. Dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban unidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Y saltando al verso 39 y 41 dice: esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes:
sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Entonces aquí estamos viendo un evento muy parecido al que leímos en el pasaje anterior. Allí todos los hombres al principio en la Torre de Babel estaban unidos y tenían un mismo idioma. Y vinieron las lenguas, y el propósito de las lenguas, ¿cuál fue? Dispersarlos, separarlos. Y aquí vemos en el Nuevo Testamento que están los apóstoles reunidos, viene el Espíritu Santo, se genera un viento recio, un estruendo, se aparecen lenguas repartidas como de fuego, y había muchas personas de muchas otras partes del mundo que hablaban diferentes idiomas. Pero cuando viene el Espíritu Santo, el propósito de esas lenguas que se manifiestan allí, ¿cuál era? ¿La separación o la unión? La unión. Dios dio el don de lenguas para que ellos pudieran unirse, para que ellos pudieran entender lo que estaba pasando. Mientras que en el Antiguo Testamento, en el pasaje que vimos, había un propósito egoísta y hubo separación, en el Nuevo Testamento hay un propósito santo y Dios facilita esa unión. Después de la predicación del apóstol Pedro, dice que se congregaron, ¿cuántos se añadieron a la iglesia? Como 3,000. Imagínense donde tuviéramos 3,000 personas aquí. Qué bendición. Qué bendición que de una predicación, de una sola predicación llena del poder del Espíritu Santo, pudieran llegar 3,000 personas a los pies de Cristo. Era un hecho sin precedentes. Y quiero llamar su atención porque dice en el capítulo 2, verso 1, dice, el día de Pentecostés. O sea que ese día ya existía dentro de la tradición judía. Porque a nosotros los creyentes cuando nos hablan de Pentecostés siempre decimos, sí, la venida del Espíritu Santo. Pero resulta que los apóstoles ya estaban reunidos en el día de Pentecostés. O sea que en el Antiguo Testamento ya se practicaba una fiesta denominada el Pentecostés. Y vamos a mirar entonces allí la aplicación de lo que estoy tratando de desarrollar. Es que el propósito del Pentecostés es unirnos. Y por eso habíamos dicho que el tema es la unidad del Espíritu. Entonces vamos a entender un poquito cómo se hacía esta fiesta. En Levítico 23, del 15 al 16 dice, a partir del día que sigue el día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Es decir, que al principio había una fiesta, que era una fiesta que normalmente la conocemos como la fiesta de las primicias. Esa fiesta estaba asociada a estas dos fiestas, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las primicias. Como el pueblo de Israel era un pueblo pastoril, un pueblo agrícola, estaba asociada con el cultivo. La primera fiesta o la fiesta de las primicias estaba ligada al cultivo de la cebada.
porque la cebada crece primero que el trigo. Y 50 días después, la siguiente fiesta estaba asociada con la cosecha del trigo. Y la primera fiesta, la fiesta de las primicias, estaba ligada a una fiesta aún mucho más santa, mucho más profunda, y era la Pascua. Y 50 días después de la Pascua venía el Pentecostés, que también era conocida como la fiesta de las semanas, porque ellos tenían que contar las 7 semanas después de que hubieran pasado eso. Y contaban los 49 días exactos, y al siguiente día, después del día de descanso, comenzaba la gran fiesta, comenzaba el Pentecostés. Miren, esto tiene también un significado importante asociado con el día del Señor. ¿Cuándo resucitó nuestro Señor Jesucristo? El primer día de la semana, ¿cierto? O sea, pasado el día de reposo, que era el sábado, nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo a la iglesia por primera vez? 50 días después de la celebración de la Pascua, es decir, después del siguiente día de reposo, a los 50 días, o sea que vino también un domingo. Impresionante que nuestro Señor Jesucristo resucite un domingo como el hecho más importante de la historia del cristianismo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Realmente el Cristo vivo marca la diferencia entre Jesús y cualquier otro líder religioso, porque todos los otros líderes religiosos o murieron o se van a morir. En cambio, nuestro Señor Jesucristo vive. Él vive, Él resucitó. Y con su resurrección demostró que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, Él es el Todopoderoso. Y su resurrección se llevó a cabo un domingo. Y el día que el Espíritu Santo vino a la iglesia también fue un domingo. Así que no en vano la iglesia cristiana reconoce el domingo como el día del Señor. Porque realmente es con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés donde la iglesia comienza a tener un verdadero crecimiento. Recuerdo que nuestro Señor Jesús predicó mucho, recorrió toda Galilea. En Judea, las regiones ahí vecinas, no viajó mucho realmente, pero estuvo en esa zona, alcanzó a ir a Samaria y escogió a 12 de sus discípulos. Después vemos que alcanzó a tener un grupo de 70. Después dice que cuando él resucitó se le apareció como a 500 hermanos a la vez. Y aquí en el aposento alto, cuando estaban allí reunidos, dice la palabra de Dios que habían 120 personas que estaban orando. Pero después de esa predicación vinieron ¿cuántos? 3,000. Y después vino otro lote. Y ustedes, si leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta cómo la iglesia creció de manera vertiginosa, de manera poderosa, por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo era la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento? Bueno, para los judíos tenía vital importancia esta fiesta porque ellos conmemoraban cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Ellos habían contado, después de que pasaron el Mar Rojo, cuando ya estaban al otro lado, habían pasado 50 días cuando Moisés recibió las leyes.
Pero la palabra de Dios dice en Hechos 19, cuando da el tiempo, cuando Moisés se acerca en el monte Sinaí para recibir allí en las tablas de la ley, habían pasado 2 meses. Es decir, cuando el pueblo salió de Egipto, él no salió de Egipto de una vez y atravesó el mar muerto en un solo día. No, ellos tuvieron que caminar bastante. Es decir, desde que celebraron la Pascua hasta cuando llegaron allí que atravesaron, pasaron más o menos como unos 10 días. Y cuando ya estaban en el otro lado, 50 días después, es que Dios le habla a Moisés para que él reciba las tablas de la ley. Pero esta fiesta era fiesta, como habíamos dicho, muy asociada a la cosecha del trigo. O sea, era una fiesta de mucha abundancia, donde la gente iba y le ofrecía sus ofrendas a Dios, se congregaban, llevaban sus presentes y compartían del fruto de la tierra. Así que esta fiesta obviamente había sido dada por Dios como un símbolo de lo que Él quería hacer. Porque con la venida del Espíritu Santo iba a venir la abundancia que estaba reflejado en esos frutos de la tierra. ¿A través de qué? Del fruto del Espíritu Santo. Y también a través de los dones que Dios iba a dar. Pero también era una fiesta que congregaba a la gente, que los unía. Y el Espíritu Santo vino justamente fue para unirnos. Qué triste que con el don de lenguas muchas iglesias cristianas se hayan más bien separado. Porque el propósito con el cual Dios dio el don de lenguas no fue para separar, fue para unir. Y la iglesia cristiana está cayendo en la trampa de Satanás cuando deja que por causa de este don comience a hacer división entre un hermano y otro. Mire la promesa que Dios había hecho acerca del Espíritu Santo. Dios ya había prometido que iba a derramar su Espíritu. En Joel, el capítulo 2, versos 28 al 32, dice así la palabra: el Señor promete su Espíritu. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Entonces, la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento, como se celebraba, había sido dada también como un símbolo. Así como había otra fiesta importante de la cual ya hicimos referencia, que era la fiesta de la Pascua, había sido dada como un símbolo del sacrificio de Cristo. En la fiesta de la Pascua, el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, el capítulo 12, ustedes pueden leerlo y van a ver allí que fue la celebración de la primera Pascua. ¿Qué tuvieron que hacer el pueblo de Israel? Unir a sus familias, reunirse por familias o por grupos de familia, matar un cordero y la sangre del cordero la marcaron entre los postes y los dinteles de la casa. Y eso se lo comieron con hierbas amargas y comieron aceleradamente y no debían dejar de ese cordero de un día para otro. Y esa sangre
que fue puesta donde ellos habitaban, cuando Dios mandó el ángel de la muerte para que destruyera a los primogénitos de Egipto, que fue la última plaga con la cual Dios castigó a Faraón, el ángel venía, veía la sangre y pasaba por encima. Es decir, no entraba a esa casa para llevar muerte de los primogénitos. Y realmente eso es lo que significa Pascua, paso, pasar por encima. Y este cordero que se sacrificaba era símbolo de que un día Jesús iba a derramar su sangre por nosotros en la cruz. Y a través de esa sangre derramada, Dios también iba a perdonar nuestros pecados, a pasar por alto nuestros pecados, porque la santidad de Cristo es aplicada a nosotros como si nosotros nunca hubiésemos cometido pecado, porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Es decir, realmente Cristo es nuestra Pascua, porque a través de la sangre derramada de Cristo, Dios pasa por alto y no manda el ángel de la muerte a destruirnos. Y por eso, y lo compartió el pastor también el domingo pasado, cuando Juan el Bautista vio a Jesús la primera vez, ¿qué expresión dijo? En Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es quien entrega su vida en favor nuestro. Y esa fiesta de la Pascua, que era la más importante, era un símbolo de lo que Cristo iba a hacer. Asimismo, el Pentecostés era el símbolo de la venida del Espíritu Santo. Y Pentecostés significa en hebreo 50. Era para que ellos se acordaran que eran 50 días los que tenían que contar. Después de la Pascua contaban 50 días y ahí comenzaban a celebrar el Pentecostés. O sea que a veces nosotros usamos el término pentecostal y hacemos referencia al Espíritu Santo. Pero si fuera literal, pentecostal serían los cincuentones o los 50 o no sé cómo le diríamos. Porque Pentecostés significa eso, significa 50. Pero fue como tan impactante como Dios en esa oportunidad derramó su espíritu como nunca antes lo había hecho. Porque las personas en el Antiguo Testamento tenían una que otra comunión con Dios o una que otra manifestación del Espíritu Santo. Pero no venía el Espíritu Santo de manera permanente como vino hasta el día de hoy. Ese mismo Espíritu que fue derramado en Pentecostés es el mismo que está con nosotros hoy. Y a través del Espíritu Santo, Jesucristo da el cumplimiento a su promesa cuando Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está en este lugar. Así que entonces los judíos comenzaron a tomar esta fiesta y los religiosos de ese entonces dieron más énfasis a la ley, a la importancia de haber recibido la palabra de Dios, que es bien importante, los 10 mandamientos. Y cielo y tierra pasarán y su palabra no pasará. Pero hicieron un énfasis desmedido en la ley y olvidaron la promesa que Dios había dado de su Santo Espíritu. Y cuando yo asocié esto con el libro de Gálatas, ahí fue que como que, uy, Señor. Mire lo que dice Gálatas, el capítulo 3, del 1 al 3.
Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? La venida del Espíritu Santo fue un cumplimiento de la promesa que Cristo hizo a sus discípulos. Él, antes de ascender al cielo, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y antes de morir, también le había dicho a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Yo me voy y les voy a mandar otro consolador. Así que no debemos dejarnos engañar y pensar que es que el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas a través de una serie de sacrificios, a través de una serie de penitencias que nosotros hagamos. Hay veces, y sobre todo cuando uno escucha al Espíritu Santo, dice: uy, santo, hay que tener santidad. Y claro que hay que tener santidad para estar en comunión con Dios. Pero sabe, tú no te santificas a ti mismo. Es Dios quien te santifica a ti. Es Dios quien puede perdonar tus pecados. Por eso el pastor hacía tanto énfasis en la predicación del domingo sobre el arrepentimiento. Arrepentirnos de todo corazón, abandonar el pecado, tomar una decisión de querer andar con Dios, una decisión una vez para siempre para andar firme, pero también nos decía un arrepentimiento continuo, un examinar nuestra vida continuamente delante de Dios y poder ir y recibir el perdón de Dios, poder confesar nuestros pecados delante de Dios para poder vivir esa vida de santidad. Pero como lo dice aquí la propia palabra de Dios, no era el énfasis del Pentecostés, el énfasis no estaba en la ley. El énfasis de Pentecostés siempre estuvo en el Espíritu. Y por eso Pablo recrimina a los Gálatas y hasta los trata de tontos. Porque empezando bien, habiendo decidido por Cristo, habiendo creído y aceptado que la obra de Jesucristo fue en favor de ellos, y habiendo sido sellados con el Espíritu Santo, ahora querían volver a una serie de mandamientos humanos. Y como Pablo sabía que es que el Espíritu es el que da vida, y ellos tenían el Espíritu Santo, Pablo sabía que ellos tenían el Espíritu Santo, entonces los confronta y les dice: bueno, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por sus propios esfuerzos o porque creyeron en Cristo? Y yo les digo, amigo que me escucha, hermano, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios dice enfáticamente que el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El que no tenga el Espíritu de Dios no es de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que somos sellados con su Espíritu, que es la garantía, las arras de nuestra salvación.
¿Sabe? En el pasaje que leímos de Hechos, cuando hubo esa manifestación así gloriosa, dice que fue un viento recio y que se aparecieron lenguas como de fuego. También era muy parecido como cuando en el monte Sinaí Dios habló y sonaban unas bocinas y hubo rayos y un viento recio también en ese entonces. Y la gente se asustó y le dijeron a Moisés: no, que Dios no hable con nosotros, mejor vaya usted. Pero cuando vino el Espíritu Santo, permitió que la gente se acercara a Dios. Pero algunos se burlaron. Esos están borrachos. Es que como habla uno ni les entiende. Esos están locos. Y menosprecian los dones. O algunos, pretendiendo saber más que Dios, dicen: no, eso fue solo para ese momento. ¿Sabe? El Espíritu Santo no ha sido quitado. Dios lo había prometido. Volvamos a Joel capítulo 2, solo el verso 28 dice: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu ¿sobre quiénes? Sobre todos. Y mire lo que le dice Pedro a la gente después de que les predicó y les echó en cara que ellos habían matado a Cristo y los llamó al arrepentimiento. Mire después lo que le dice en el verso 39. Dice que ¿qué? Esta promesa es ¿qué? Para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y bien lejos que nosotros estábamos. No solo geográficamente, sino desde el punto de vista espiritual. Así que quiero hacer este énfasis porque Dios se interesa en usted. Hay veces cuando escuchamos hablar del Espíritu Santo y del poder del Espíritu o de los dones del Espíritu, pensamos que no somos capaces, que no vamos a poder, o pensamos que no somos dignos. Y es cierto, realmente no somos dignos, no hay ninguno digno. Pero Dios nos capacita, Dios nos da esa dignidad, Dios nos acepta a través de Jesús. Así que esta promesa del Espíritu Santo no fue solo para los apóstoles, no fue solo para los creyentes de ese entonces, no fue solo para los que estaban allí, como dice el propio apóstol Pedro. Es para ustedes, sí, pero también para los que están lejos. O sea, para nosotros. Y usted podría quedarse riéndose, burlándose de cosas que usted no entiende o que no sabe. O podría, ¿verdad?, con un corazón sincero delante de Dios decir: Señor, perdóname, yo he menospreciado tu espíritu. O decir: Señor, perdóname, porque yo quería tener el Espíritu Santo a través de mi propio esfuerzo. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da. Es Dios mismo viniendo, porque Cristo pagó por ti. ¿Lo quiere? Diga conmigo: Espíritu Santo, yo te necesito. Quiero más de ti. Ven a mi vida. Lléname con tu poder y con tu amor. A través de Cristo mi Señor. Amén.
Si tenemos el Espíritu Santo, podemos gozar de una verdadera unidad. Y en Efesios 4, del 3 al 6, dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. O sea, Dios lo llena todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que cuando leamos en la palabra de Dios estas fiestas o estas celebraciones, no nos quedemos solo con el evento histórico, con el momento, sino que entendamos que hay una trascendencia, hay una aplicación práctica para mi vida, para tu vida. ¿Sabe? El Señor Jesús, antes de morir, dice la palabra de Dios que como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Cuando Él supo que iba a morir, Jesucristo no se ahorró nada para salvarnos. Él no hizo la fácil. Y antes de morir, Él oró al Padre por sus discípulos. Ustedes lo pueden leer, esa oración, en Juan, en capítulo 17, en el Evangelio según San Juan. Y si ustedes leen con detenimiento, con detalle, se van a dar cuenta que en varias ocasiones Jesús oró por la unidad de su iglesia. Señor, te pido para que sean uno. Señor, para que como tú y como yo somos uno. Cristo siempre estuvo pendiente de la unidad de su iglesia. Y esa unidad la tenemos a través del Espíritu. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. El vínculo perfecto de la unidad de la iglesia es a través de Dios mismo, es a través de su Espíritu Santo, es a través del propósito que tenemos en Él. Voy a pedirle el favor que se pongan de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta noche. Y quiero que allí ustedes mismos, vamos a dar un minuto para que usted allí a solas con Dios pueda hablar. No desaproveche este momento. Que el Espíritu Santo venga, Señor. Ven, Señor, a este lugar. Usted desde su casa que me escucha, pídale a Dios que le llene con su Espíritu, que le dé un verdadero propósito en la vida, que le permita tener esa comunión con Cristo nuestro Señor, recordando ese sacrificio maravilloso que Él hizo por nosotros en la cruz. Oh Padre, gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Paséate en este lugar, Señor. Fluye con poder, Señor, en este lugar, Padre bendito. Llénanos de ti, Señor, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Gloria, honra y majestad sean dadas a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.